Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Hughes. Un gusto de saludarles. Soy un sacerdote misionero con muchísimos años trabajando en el Perú al servicio de la Iglesia peruana. Soy de origen irlandés. En la actualidad yo vengo como parte de todo este proceso de la formación de la REPAM, que es una nueva iniciativa de la Iglesia Católica al servicio de la Iglesia en la Amazonía, que es un problema serio y urgente en estos tiempos que vivimos. Y además de eso, soy asesor en este proceso sinodal que ha convocado el Papa Francisco en el tema de la Iglesia en la Amazonía, que comenzó, como ustedes se recuerdan, en Puerto Maldonado durante la visita del Papa en enero del año pasado y termina en octubre de este año, cuando los obispos, padres sinodales, se reúnen en Roma para reflexionar y discutir sobre el documento de trabajo que se está preparando ahorita y que sale a la luz pública al final de junio. Entonces quizás sería interesante abordar estos temas del Dios creador, el sentido de la creación, la relación con la creación y el Dios manifestado por Jesús de Nazaret, el Verbo de Dios, presente en la historia humana como un cuadro completo de la fe. Creo que quizás comencemos con el tema de la Amazonía. Es un tema que está sobre la mesa desde diferentes iniciativas en la actualidad. En primer lugar, toda la destrucción de la Amazonía es un tema grande, tanto en las políticas económicas de los estados latinoamericanos, por el tema de los efectos o los resultados negativos que surgen por la manera de actuar de las diferentes industrias extractivas dedicadas a la exploración y la explotación del petróleo, el tema de la minería, el tema de la madera, la tala de los árboles y la famosa expansión de la frontera agrícola a costa de la destrucción del bosque tropical, pero para promover una agricultura que más bien es agriindustria en las manos de corporaciones muy poderosas y que producen monocultivos, como es el caso de la soya, el azúcar y el aceite de palma, diferente totalmente que el tipo de agricultura que responde a las necesidades humanas y del consumo humano de los pobladores y de las clases reales necesidades, ¿no? de poder alimentarse bien. Entonces todo este cuadro de inversión de grandes capitales por parte de los grandes consorcios extractivos en el mundo actual
está cada vez más acelerado, cosa que comenzó desde hace unos 3, 4 décadas, pero la cosa avanza mucho y somos testigos de una situación donde hay una estela de toda una secuela negativa en cuanto al tema de la destrucción de la Amazonía. Y como sabemos, esto está directamente vinculado con el tema del clima. Ya no hablamos solamente de cambio climático, sino en los últimos tiempos se está diciendo que hay que reemplazar el término cambio por una palabra mucho más exacta, en el sentido de que mejor que hablemos de crisis climático o emergencia climático, porque cambio es muy suave, no da a entender la seriedad de lo que estamos hablando, la gravedad y la urgencia de tomar conciencia de ello y de actuar de acuerdo con las exigencias de lo que está pasando. Bien, entonces la Iglesia Católica, como una confesión importante de fe, como una institución también eclesial presente en la Amazonía, desde hace muchísimo tiempo, desde el tiempo de la colonia, también se siente interpelada, cuestionada por lo que está pasando en la Amazonía y toma conciencia nueva de su propia responsabilidad como iglesia sobre cómo debe ser su presencia y sobre todo su forma de actuar de ahora adelante, como un gran desafío y como un gran reto pastoral. Esto tiene que ver directamente con la responsabilidad básica de la misión de la Iglesia, que es proclamar el Evangelio. O sea, aquí no estamos de ninguna cosa extra o de ningún apéndice, sino que estamos yendo al corazón del misterio de Dios y del mensaje de buena nueva de Jesucristo en este momento histórico y en esta realidad que es la Amazonía. Hay algunas iniciativas importantes en los últimos tiempos en la Iglesia Católica al respecto. Una es el lanzamiento de esta nueva red eclesial, la REPAM, quiere decir las siglas Red Eclesial Pan-Amazónica, que tiene por objetivo reconocer todas las obras, todas las iniciativas, todas las cosas importantes, grandes y pequeñas, que la Iglesia, a través de sus misioneros en la zona amazónica, los vicariatos, los obispos, los laicos, están haciendo, y tratar de potenciarlas mucho más por medio de conectarlas. Consideramos que uno de los grandes problemas de la presencia de la Iglesia en la actualidad es que las obras y el actuar está muy separado. O sea, las grandes distancias en la Amazonía son muy grandes, son tremendas. Y esto no permite que las obras que la Iglesia realiza en los diferentes campos de la salud, de la educación, por ejemplo, los diferentes servicios básicos, ¿no?, en relación con la evangelización, no se conocen ni se potencian
ni lleguen a ser la fuerza que deben ser al servicio de la gente y de la defensa de la vida en la zona, y menos todavía conocido afuera. Entonces este red, como indica su nombre, es una nueva manera de actuar, es una nueva metodología basado en la vinculación, la conexión en diferentes niveles, ¿no? O sea, el discurso, los planes pastorales, los métodos de actuar, los temas, los campos, y también el tema de la reflexión teológica, ¿ya? Porque a partir del Vaticano II, como sabemos, la eclesiología en la actualidad tiene que ser una luz de servicio para un pueblo, para el mundo, una luz del amor de Dios, de la vida de Dios presente en la historia a partir de la creación. Y en el fondo todo esto es un himno, una alabanza al Dios creador. El Papa Francisco forma parte de toda esta preocupación por la Amazonía. En su carta encíclica única y tremendamente importante, Laudato Si, desde hace 3 años, tiene como tema central el cuidado de la casa común. Esto es el tema del Papa Francisco. Y no solamente es tema del Papa Francisco, sino es el discernimiento del Papa sobre el tema más álgido que tiene que ver con la vida actual, con los signos de los tiempos actuales, en donde las posibilidades futuras de vida sobre la tierra ahora están siendo cuestionadas, ahora están en crisis, y la crisis es cada vez mayor. Entonces incumbe no solamente nosotros los cristianos, sino en todos tratar de pensar nuestra fe desde estos desafíos y desde esta crisis que pone en peligro las posibilidades de vida que es don de Dios sobre la tierra. La casa común en el contexto de América Latina concretamente se enfoca en la Amazonía. La Amazonía ahora es un escenario dramático de vida y muerte. O sea, por un lado sigue siendo una propuesta grande y majestuosa de vida, de belleza, de expresión del misterio de Dios, el esplendor de la creación en todo lo que es el himno de la creación, las aguas, los árboles, los animales, las plantas, las flores, ¿no? Todo esto es una maravilla. Esto es el canto al Dios creador en términos de Francisco de Asís. Esto es la esperanza y la gloria de Dios. Pero esto está no solamente siendo cuestionada, sino destrozada por el tema de las industrias extractivas, de tal manera de que junto con el canto hay dolor, hay violencia, hay conflicto y hay sangre. Y lo que está en juego son vidas humanas de los pueblos indígenas originarios, por supuesto, pero también de muchas otras gentes, de agentes pastorales y trabajadores ecológicos. En Brasil, durante el transcurso del año pasado, el 2018,
más que 100 trabajadores ecológicos fueron asesinados. Y lamentablemente las posibilidades en cuanto al futuro inmediato no prometen que la cosa mejora mucho, desgraciadamente. De tal manera de que creo que es importante tomar en cuenta esta tensión entre vida y muerte en la Amazonía. El Papa ha convocado el sínodo en esta circunstancia, en este contexto. Y el Papa propone de que miremos y reflexionemos desde la fe sobre la importancia del territorio. Dicho sea de paso, en el número 38 de la Laudato Si, el Papa menciona específicamente 2 lugares en el mundo. Son los únicos en toda la encíclica. La cuenca de 2 ríos, el Amazonas y el Congo en la África. Y dice, metafóricamente hablando, que son como si fueran el pulmón del mundo, porque subraya acá la importancia de lo que está pasando en estas cuencas geográficas, en estas biomas, ¿ya?, que constituyen lugares importantes y privilegiados para determinar en gran parte elementos centrales sobre el equilibrio climático en el mundo. De tal manera, uno de los efectos grandes del daño que está haciendo las industrias extractivas es poner en peligro el suministro para todo el planeta Tierra de cosas tan básicas como son el agua potable y el oxígeno. O sea, dramáticamente, si la destrucción actual sigue tal cual, con la misma velocidad, va a haber menos agua potable para consumir, va a haber menos oxígeno en el aire que todo ser humano y todos los demás vivientes también necesitan para inhalar, mientras que la población humana crece. Entonces, el drama es de que las posibilidades de vida van a ser más reducidas por las cosas que están pasando en estas biomas, la Amazonía siendo una de las más importantes. Entonces, el primer tema que subraya el Papa es el tema del territorio. El territorio es clave. Es un sínodo que es muy especial, porque normalmente estos eventos tienen que ver con temas importantes, ¿no?, como son, por ejemplo, la familia, el sínodo sobre los jóvenes, etc., o sobre temas más específicos que tienen que ver con la fe, como la Eucaristía, etc. Pero casi nunca hay un sínodo dedicado específicamente a una región concreta geográfica, como es este caso. Y el territorio es el tema. Y para el Papa y para nosotros los creyentes, el territorio es expresión de vida, es creación de Dios, ¿ya? Entonces, el territorio es algo muy, muy concreto, muy físico, muy tangible. Tiene que ver con agua, tiene que ver con una variedad tremenda de ríos, tiene que ver con animales, con árboles, con fruta, con tierra, tiene que ver con peces, con una región donde brota la vida increíblemente en una forma riquísima, ¿no? Y tiene que ver también con el tema que he mencionado,
que es el equilibrio climático del mundo. Entonces, este territorio es creación de Dios, es don de Dios, es obra maravillosa de Dios. En la Biblia, la creación es expresada como obra de Dios y obras maravillosas de Dios. En casi todos los salmos hay un canto desde el salmista sobre alabanza a Dios en agradecimiento por el don de estas cosas que tiene que ver con la naturaleza. En la Biblia también hay otro lenguaje, o sea, en la fe tenemos la necesidad de reflexionar y de hablar sobre ella. En la carta de Pedro, él nos dice de que tenemos la necesidad y la invitación de dar razón de nuestra esperanza. Esto quiere decir reflexionar sobre la fe. Escuetamente, esto es teología. Acto segundo. Primer acto siempre es el amor, poner en práctica lo que es la invitación de Dios de amar, de celebrar la vida, de proteger la vida. Entonces, hay dos lenguajes. El primer lenguaje sobre Dios es este lenguaje de la gratuidad, de reconocer y dar gracias por la creación, por la presencia de Dios en compartir vida en diferentes maneras con nosotros. En este caso preciso estamos hablando de la Amazonía, ¿ya? Pero hay un segundo lenguaje también sobre Dios y esto se llama la profecía. La profecía quiere decir el lenguaje o nuestra necesidad de hablar desde la fe, de reconstruir las relaciones rotas por la oposición a la vida. Los cristianos llamamos la oposición a la vida la muerte, o más precisamente el pecado, el rechazo del amor, el rechazo de la vida. Y cuando este ocurre, nosotros como cristianos, como iglesia, inspirados por la Biblia, estamos llamados a denunciar lo que está mal, a decir por su nombre lo que está en contra de la voluntad de Dios y decir que esto no puede ser, pero no solamente decirlo, sino también ser efectivos en contribuir para que no siga sucediendo. Y en vez de lo que está andando mal, estamos llamados a la vez de anunciar el bien, o sea, la parte contraria. Esto quiere decir que estamos llamados a anunciar y invitados a construir nuevas relaciones humanas, lo que la Biblia llama la paz, ¿ya? Ahora, este es el sentido del sínodo de la Amazonía. Se está llevando a cabo en diferentes partes. Comenzó el año pasado, desde hace casi un año y medio, y tiene la parte final ahora en octubre de este año, 2019. Sínodo tiene un sentido especial. Es una palabra muy eclesial, no se escucha en ningún otro ambiente. Significa pueblo de Dios caminando juntos. Pueblo de Dios caminando juntos y debatiendo, conversando, reflexionando sobre un tema álgido, importantísimo. Cuando decimos pueblo de Dios andando juntos, estamos hablando de la iglesia.
pero con una anotación muy importante. Iglesia, en el sentido del Concilio Vaticano II, ¿no? Que pone la importancia en el conjunto del pueblo y no solamente la jerarquía. De tal manera de que el Papa ha querido de que el pueblo de la Amazonía fuera directamente participando en este proceso. Y así está sucediendo. Desde junio del año pasado, exactamente hace un año, se comenzó un proceso de consulta, de escucha a toda la iglesia en la Amazonía, en las iglesias de los 9 países que comparten la región, desde el gigante que es Brasil hasta los 3 pequeños países de los Guyanas. Y ahí se realizó 45 asambleas territoriales con una participación por medio de 2 vicariatos o diócesis en cada cual, donde de una manera bastante preparada se celebraron estas asambleas con la presencia de los pastores, de los diferentes estamentos pastorales, misioneros, misioneras, laicos, pueblo de Dios, y sobre todo la presencia de representantes de las naciones amazónicas o de los pueblos originarios. En todo este proceso muy dinámico, muy vivo, muy participado, se calcula de que en estas asambleas y en otras instancias también de reunión o de conversación han participado con una cifra bastante conservadora casi 90,000 personas, cuya palabra personal está recordada. De tal manera de que una de las características de este sínodo es este tema de escuchar, de oír. Y estamos acostumbrados, ¿no?, de que el primer movimiento pastoral siempre es el ver la realidad. Pero ahora tenemos que incluir también escuchar. O sea, vemos escuchando. O sea, vemos escuchando a un colectivo muy importante que nunca tuvieron voz, que son los amazónicos. De tal manera de que estamos siendo testigos de la emergencia de lo que podríamos llamar un nuevo sujeto, que es el sujeto de la Amazonía. Gente, personas reales, pero que conciben su vida como integradas con el territorio, de ninguna manera separadas del agua, de los árboles, de la tierra, de las plantas. Estamos hablando del mundo de la Amazonía que recién tiene la oportunidad de expresarse, de hablar, de compartir su dolor, su sufrimiento, lo que les está pasando, desde su propia experiencia. Y esto, por supuesto, nos cuestiona a todos, nos interpela al mundo entero, ¿no? Creo que aquí es importante, cuando hablamos de la escucha de la Amazonía, recordar la alianza que Dios hace justo después del diluvio, de otra destrucción, ¿no?, que da fe el libro de Génesis. Y justo cuando Dios renueva su alianza con Noé, el sobreviviente de la lluvia, del diluvio, dice: yo hago ahora contigo una nueva alianza.
con todos los seres vivientes. O sea, la alianza que Dios hace no solo se restringe a los humanos, sino también se abre y incluye a todos los seres vivientes. O sea, hay una conexión y una integración junto con los humanos a todas las otras partes de la creación. Y aquí hay una cosa muy hermosa cuando Dios dice, para sellar la alianza, dice, vamos a dar un nuevo signo de cómo sería esto. Y el nuevo signo es el arco iris, o sea, el arco hermoso que une los dos horizontes visibles, ¿no?, de la creación en una sinfonía de colores, en una obra de arte extraordinaria, ¿no? Entonces la belleza del arco iris es símbolo de la nueva alianza que reemplaza el símbolo de lo que fue la vida anterior, que es conflicto y guerra, cuyo símbolo es el arco como arma de guerra, el arco y las flechas, ¿no? Esto me trae a la memoria uno de los dichos de una gran lideresa de la Amazonía en uno de los pueblos originarios en Ecuador. Una mujer que tiene mucha experiencia, que decía, aquí estamos nosotros en la actualidad, la Iglesia Católica es una gran aliada y defensora nuestra, ¿no? Nosotros tenemos nuestra cultura, nuestra identidad, lenguas y historias, pero necesitamos la Iglesia. Tenemos que aprender a caminar con dos pies. Un solo pie, que es nuestra cultura e identidad, no basta. Necesitamos el otro pie, que es la ayuda de la Iglesia. Y aquí estamos y decimos al mundo que no solamente estamos con el arco y las flechas como armas, sino también aquí estamos con el internet y la computadora, porque para sobrevivir y para poder defendernos en el mundo de hoy, tenemos que ponernos al día. Me parecía un gesto muy hermoso de cómo es que la gente une lo que Dios dice en Génesis con el mundo del siglo XXI a la vez. Entonces, en conclusión, el territorio es vida y la vida es territorio. No se admite una separación entre ambos. Cuando la gente siente o es testigo de que su territorio está siendo envenenado, dañado, destruido, se está destruyendo la vida humana, junto por supuesto con la vida de las plantas y los animales, ¿ya? Entonces hay una cosmovisión o una multiplicidad de cosmovisiones amazónicas, pero eso en síntesis es la parte principal, ¿ya? Y esto concuerda, es muy semejante con la visión cristiana, que es cuidar y cultivar la tierra, ser responsables de la tierra. La Biblia dice de que la tierra no admite dueño. El único dueño de la tierra es Dios mismo, en la tradición judía cristiana, ¿ya? Y estas dos visiones o cosmovisiones son las que conviven en la Amazonía. Y este es el desafío del sínodo, armar un diálogo entre la tradición cristiana y esta cosmovisión amazónica. O sea, no imponer, sino quizás
por primera vez en serio, tener una conversación de igual y igual entre ambas partes, porque ambas partes se necesitan mutuamente y crecen mutuamente en la medida que se proclama también el Evangelio de respeto, de dignidad y de defensa de la vida. Finalmente, este es un proceso eclesial muy de este tiempo, porque es la primera vez de que se está impulsando un importante proceso eclesial desde la periferia. O sea, todo este sínodo es desde, en nuestro caso, Madre de Dios, Loreto, Ucayali, Pucallpa, ¿no? Yurimaguas, Jaén, San Ramón, Requena, ¿no? Además, por supuesto, ¿no? De la Amazonía brasilera, boliviana, colombiana, etcétera, ¿ya? Entonces, es un proceso en donde realmente el nuevo centro es la periferia. La Iglesia repiensa su propia misión e identidad desde la periferia. Es el lugar donde tiene que ser, desde la vida o la amenaza de la vida o la muerte en la Amazonía. Conjuntamente con esto también es un proceso de descolonialización al interior de la Iglesia. Consciente o inconscientemente siempre hemos vivido con una Iglesia cuyo centro es Roma, no solamente geográfica, sino también desde el punto de vista de la administración y del poder de decisión. Entonces, la descolonización quiere decir un proceso donde asuntos importantes que tienen que ver con la manera de ejercer ministerios en la Iglesia, de proclamar la palabra y celebrar los sacramentos, tienen que ser pensados de nuevo según las realidades en la periferia. Ahora, este es un proceso. Creo que insisto mucho de que el sínodo es un proceso. La gente siempre piensa, ¿cuándo va a ser? Bueno, concluye en Roma en octubre de este año. Pero actualmente estamos en el proceso del sínodo desde el año pasado. Y sería un gran error pensar de que termina en octubre. Termina la reunión formal. Eso sí es importante, donde los obispos participan, donde va a haber una importancia importante de laicos y de gentes indígenas también, y eso va a ser muy importante y muy bonito, ¿ya? Pero cuando se pregunta cómo vamos a medir el éxito o no del sínodo, o sea, hablando de conclusiones, nuevos caminos, es uno de los títulos del sínodo. Nuevos caminos no van a decidirse en 3 semanas o en 2 años, sino lo que el sínodo debe lograr, o su objetivo sería para abrir debate, abrir puertas, abrir procesos, continuar con los procesos grandes en estos temas importantes sobre el territorio, sobre los nuevos sujetos que son sumamente importantes, los amazónicos, porque ofrecen al mundo actual en crisis una nueva forma de ser. Todos necesitamos reeducarnos para poder integrar nuestra preocupación por la gente que menos vida tiene, el problema ya antiguo de lo social y económico, cuyas víctimas son los pobres,
y ahora el tema ecológico. Pero tenemos que integrar ambos. Y ahí los referentes son gente como estos nuevos sujetos amazónicos. El Papa, por lo tanto, agradece mucho en Puerto Maldonado a ellos por dos cosas. En primer lugar, porque declara que la humanidad está en deuda con ellos y con gentes en otras biomas en el mundo, porque ellos sí han cuidado el ambiente históricamente en condiciones muy difíciles y lo han hecho bien. Y ahora están siendo trabados en poder continuar a hacerlo. Y junto con eso el Papa reconoce en ellos sabiduría ancestral, lo cual es cultura. No es cultura de biblioteca ni de la academia, en el sentido de que nosotros usamos la palabra. Es una cultura tradicional oral, pero riquísima en cuanto a cómo poder, en primer lugar, contemplar el misterio de Dios en la naturaleza y junto con eso guardarla y cuidarla y integrarla con la vida humana. Muchas gracias.